Hola, doctor Antonio Maya. El día de hoy te voy a platicar un tema muy interesante que es la vida oculta del rey David. Todos hemos escuchado hablar del rey David e incluso en las mañanitas lo vemos nombrar y todos tenemos cosas que no queremos que se sepan, cosas que hemos hecho mal, cosas que nos avergüenzan o simplemente que son privadas y no deseamos que la gente se entere. Pues el rey David, que era conforme al corazón de Dios, también tenía algunos datos, algunas situaciones, algunas circunstancias que él desearía que no se conocieran. Pero antes te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y que compartas esta información a tus amigos. Ahora sí, vamos con el rey David. La Biblia describe al rey David como un ser humano justo, valiente, apasionado, un guerrero nato, músico y poeta, pero era un ser humano como tú y como yo, con virtudes, pero también con diversos defectos. David era el hijo menor de Isaí y tenía 7 hermanos. David, como era el más pequeño en ese momento, cuidaba de las ovejas de Isaí, era pastor de ovejas. Y mientras las cuidaba, él tocaba un arpa y dice la escritura que agradaba a Dios. Fue aquel joven muchacho que lo manda su padre al frente de batalla cuando Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Y al ver David que todo el ejército estaba atemorizado por un guerrero gigante muy fuerte que se llamaba Goliat, él no le tiene miedo y le dice al rey que él podía vencerlo. De alguna manera, un muchacho joven, no tan grande, no era definitivamente un guerrero de 40 años, preparado en la guerra, pues convence al rey que él lo podía vencer y cuando le quieren poner una armadura, pues él termina quitándosela y dice solamente voy a agarrar mi honda y 5 piedras. Y con la primera piedra le pega en la cabeza a Goliat, lo tira y después se acerca y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Ahí podemos ver un joven guerrero, un joven agresivo que no tenía miedo, tiene la capacidad emocional de tomar una espada y cortarle la cabeza. Ahí vamos viendo la personalidad del que se iba a convertir en el rey de Israel. Y al ser un hombre conforme al corazón de Dios, eso también le ocasionó muchos problemas. Uno de ellos fue que fue perseguido por su antecesor, el rey Saúl, que lo quería matar. Y David huye a la tierra de los filisteos y los filisteos le dan cabida y lo resguardan. Aunque Saúl fue por él en varias ocasiones, David pudo darle muerte a Saúl, pero no lo hizo, lo perdonó. Es decir, tuvo misericordia y paciencia para subir al trono, al poder. Al rey Saúl, después de varios años en el poder, lo empieza a trastornar. Se lee en las escrituras que su salud mental se encontraba afectada, ya que era atemorizado o atormentado por un espíritu, y David tocaba el arpa como una especie de musicoterapia para disminuir la ansiedad y las alteraciones mentales que tenía Saúl. Sin embargo, Saúl se vuelve un tirano y persigue a David. Debemos recordar que cuando David se encuentra con los filisteos era un pueblo que estaba en guerra con los israelitas. Y en ese periodo se le une diversas personalidades que se encontraban con deudas importantes en Israel o que estaban inconformes con lo que estaba sucediendo en el gobierno de Israel. Por supuesto que David tuvo que hacer alianza con los filisteos y algunos textos históricos lo consideran a David o podrían considerarlo un colaboracionista de un pueblo enemigo de Israel. Aquí podríamos ver otra personalidad ya de un David mayor, de un David que sabía negociar, de un David que empezaba a tener artes políticas para poder hacer negociaciones incluso con enemigos. Más tarde los filisteos invaden Israel y lo derrotan, ocasionándole la muerte al rey Saúl y de su hijo Jonatán, que era el mejor amigo de David. David sube al trono, pero no se reporta que inicie una guerra en contra de los filisteos o que continúe la guerra en contra de los filisteos, a pesar de que habían matado al rey y a pesar de que habían matado a su mejor amigo. Lo que hace pensar que David se encontraba bajo la soberanía de los filisteos. Si David hubiera sido completamente independiente, seguramente habría continuado la guerra. Pero David
como todo político, había hecho compromisos con los filisteos y definitivamente los compromisos de los políticos pues se tienen que cumplir. Y después de estas vicisitudes, David se va fortaleciendo como rey de Israel, va creciendo, se va fortaleciendo y gobierna por 40 años. Unifica a las tribus del norte de Israel con el sur de Israel y en algún momento se enfrenta a los filisteos y se libera de ellos, lo que hizo que la gente lo adorara, le siguiera, lo apoyara. Ya con libertad pudo dedicarse a resolver los asuntos internos de Israel, donde se fortalece como gobernante, pero definitivamente el poder atonta a los inteligentes, pero enloquece a los tontos. Y David no era la excepción. Después de algún tiempo, el poder lo empieza a trastornar. En ese tiempo, en una región colindante vivían los amonitas, y David a lo largo de la historia había tenido sentir por los amonitas. El rey de los amonitas se muere y David manda unos embajadores para dar el pésame y para ayudarles en lo que pudieran. Sin embargo, al nuevo rey amonita le habla al oído a alguno de sus ayudantes, a alguno de sus consejeros, y le dice, cuidado, el rey David ha enviado mensajeros para ver cómo estamos, cómo quedó el reino y podernos invadir. Entonces el rey de los amonitas toma ese consejo como verdadero y avergüenza a los embajadores, cortándoles la barba y rompiéndole las vestiduras. En ese tiempo los hombres usaban barba y era su orgullo, y el recortarle la barba significaba una vergüenza, ya que solamente los esclavos o de muy baja condición social no usaban barba. Por lo que cuando regresan a Israel y le cuentan al rey David de la vergüenza que les hizo pasar el rey de los amonitas, pues se enoja muchísimo y inicia una batalla, una guerra en contra de los amonitas. Israel ya para ese tiempo tenía un ejército muy poderoso, pero además a lo largo de los años David había construido un grupo de guerreros élite. Se les llamaba los valientes de David, y que habían estado con David desde incluso tiempos en donde el rey Saúl los perseguía y habían estado habitando en la tierra de los filisteos. Generalmente David acompañaba a su ejército y a sus valientes a la guerra. Sin embargo, en esta ocasión no va. Se queda en el palacio y manda a su guardia, manda a sus valientes y a su ejército a acabar con los amonitas. Una tarde, después de dormir una siesta, se levanta, sale a la terraza del palacio y cuando observa la ciudad en una casa aledaña al palacio, ve a una mujer hermosa que se está bañando. Atrae la atención del rey y pide a su gente que se la traigan al palacio. Y yo me imagino que le han de haber dicho, rey, ella se llama Betsabé, es la mujer de Urías, uno de tus valientes, uno de tus amigos, uno de tus leales guerreros, y también es hija de Eliam, otro de tus guerreros, otro de tus valientes. Pero como el poder trastorna y hace pensar que lo puedes hacer todo, pues entonces él dijo, no importa, tráiganmela. Y sucedió lo que todos están creyendo. ¿Qué sucedió? David tiene relaciones sexuales con Betsabé y tiempo después Betsabé le informa a David que está embarazada, pero continuaba la guerra y sus valientes seguían combatiendo a los amonitas. David, viéndose ante la circunstancia de que estaba embarazada Betsabé y que se iba a enterar Urías de lo que había hecho su amigo, manda traer Urías de la guerra al palacio. Y una vez que está en el palacio, bueno, le pide cómo está la guerra, le pide un informe, Urías se lo da y posteriormente lo despide y le dice, bueno, está bien Urías, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Sin embargo, Urías sale del palacio y no se va a su casa, se va y se duerme en donde la guardia del palacio se dormía y ahí se queda. Al día siguiente le informan al rey que Urías estaba dormido con la guardia y lo manda a llamar y le pregunta que por qué no se había ido a su casa. Y le dijo, ¿cómo voy a tener yo placer con mi esposa cuando mis hermanos los valientes se encuentran en el frente de batalla? Yo no puedo hacer eso. Entonces David le dice, bueno, está bien, ven, come conmigo, vamos a tomar, se emborrachan, lo emborracha y lo despide a su casa y tampoco se va borracho a su casa. El rey David al tercer día se da cuenta de que este hombre no va a regresar a su casa y entonces manda un mensaje al general de la batalla y le dice, pon a Urías en el frente de batalla para que lo maten. Aquí vemos entonces en donde el poder transforma a las personas y las vuelve peligrosas, ya que deja de estar al servicio de la nación para volverse protector de los intereses del hombre, tornándose arbitrario, dejando de lado la justicia, el derecho, por lo que eso
lo tenemos que recordar siempre que nos encontremos en una posición de autoridad. Cuando Urías llega nuevamente a la guerra, ya los israelitas habían sitiado a los amonitas. Sin embargo, había una parte en donde los guerreros más acérrimos de los amonitas todavía se encontraban defendiendo. Por lo tanto, envía a Urías y a algunos otros valientes y del ejército de Israel a combatir, en donde Urías cae muerto, y varios más de sus amigos. Cuando regresan con el informe que ya estaba acabado los amonitas, pues David ve parte de las muertes que habían tenido y vio varios de sus guerreros muertos. Sin embargo, el mensajero le dijo: con estos muertos también cayó Urías. Por lo tanto, David dijo: está bien, es una pérdida controlada. Eliam, el padre de Betsabé, regresa y se da cuenta de la circunstancia. Por lo tanto, David lo que hace es tomar a Betsabé como esposa. Sin embargo, nace el niño enferma y muere. Tiempo después, nuevamente vuelve a embarazarse Betsabé de David y nace Salomón. Y en otro video te contaré la historia de Salomón y de cómo llega a subir al trono y al poder también. Y antes de platicarte las consecuencias que tuvo David de estos actos, quiero regresarme un momento cuando David se casa por primera vez, porque David tuvo varias esposas, y empieza a tener hijos. ¿Cómo los educa David a sus hijos? Pues te voy a platicar que David no educa muy bien a sus hijos. A lo largo de los años y cuando ya están grandes, Amnón, el hijo primogénito de David, viola a su hermana Tamar. Y por supuesto que Tamar anuncia que la habían ultrajado, que la habían violado al rey David. Y David se enojó muchísimo, pero no le dijo nada a Amnón. Absalón era el hermano carnal de Tamar, porque Amnón era su medio hermano. Y Absalón quedó completamente resentido por el acto tan perverso de su medio hermano y porque su padre David no había hecho absolutamente nada. Por lo que 2 años después de este trágico evento, Absalón mata a Amnón, o lo que es lo mismo, lo manda a matar. Y entonces David se entristece muchísimo de la situación de sus hijos, pero no les dijo nada. ¿Por qué no les dijo nada? Porque no quiso entristecerlos ningún día de su vida. Por eso te digo que cómo los educó, si con los usos y costumbres, con lo que él creyó o cómo los educó, que no quiso corregirlos ni decirles, porque no quiso entristecerlos en toda su vida, absolutamente nada. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a tener en muchos años o en algunos años cuando ellos estén grandes si no les decimos nada porque no queremos entristecerlos? Algo para reflexionar. Te sigo platicando del rey David. Tiempo después, Absalón, que seguía muy resentido porque aunque asesinó o mandó matar a su hermano Amnón, eso no va a aliviar nunca la pena que te da alguna circunstancia como la violación de su hermana. Por lo que después de varios años, Absalón se rebela en contra del rey y quiere autoproclamarse rey de Israel. Quiere darle un golpe de estado a su padre, haciendo alianzas con los hijos del rey Saúl, el antecesor, y aconsejado por Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Era el abuelo de Betsabé y que además fungía como el principal consejero del rey David. Imagínate, el principal consejero del rey David estaba resentido contra el rey porque había utilizado su poder para violar o para meterse con Betsabé y había mandado matar a su esposo, y eso no se lo perdonó. En la oportunidad que tuvo, aconsejó a su hijo Absalón de rebelarse y de quedarse con el trono y de asociarse con los hijos del rey Saúl, que también los hijos del rey Saúl querían el trono antes que David. Entonces aquí vemos cómo los errores de David y los problemas se van combinando. Los problemas familiares, lo que educó, lo que maleducó David a sus hijos, la violación de uno, la muerte del otro, el resentimiento y las acciones de David contra sus amigos se combinan y le generan un problema con uno de sus hijos. Tal efecto tuvo la rebelión de Absalón que David tuvo que salir huyendo. Y nuevamente Aitofel le recomienda a
a Absalón que se acueste con las esposas de David. Que eso va a originar que todos vean que hay una ruptura realmente con el rey David y que él se va a proclamar entonces rey de Israel. Y así lo hace. Vemos cómo Aitofel había quedado entonces resentido y buscó venganza y la encontró en su hijo. David regresa y acaba con la rebelión, y aunque estaba escrito que todo aquel que se rebelara en contra del reino y en contra del rey debería morir, pues siguiendo con la conducta de David, David no quiso ocasionarle daño a su hijo, por lo tanto ordenó que no se le hiciera nada. Sin embargo, no lo obedecen y Absalón es muerto en batalla. David entonces, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, en donde se extendió el reino de una manera significativa, en donde unió las tribus del norte con las del sur, que liberó al pueblo de Israel del yugo de los filisteos, que trajo mucha prosperidad al pueblo de Israel, en su propia vida estaba perdiendo las principales batallas. ¿Cómo estamos nosotros ganando las batallas en la calle, en el trabajo, en los negocios? ¿Y cómo están nuestras batallas en la casa? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, están bien educados, hay rebeldía, cosas que debemos de aprender de esta extraordinaria historia y de la vida oculta que nos muestra el rey David. Dos reflexiones obtenemos de esta historia. La primera es que el poder embrutece a los inteligentes, pero enloquece a los faltos de inteligencia. Y la segunda reflexión que yo puedo hacerte es: educa a tus hijos correctamente. Corrígelos. Enséñales que las cosas que están bien y enséñales las cosas que están mal. Evítate todos los problemas que el rey David tuvo con sus hijos por no querer entristecerlos ningún día de su vida. Así que ahora ya lo sabes, que la vida oculta del rey David tiene grandes reflexiones para nuestra vida. Si te gustó esta historia, si te ayudó esta historia, te invito a que la compartas con tus amigos y que te suscribas a mi canal. Te veo en la siguiente. Saludos.